Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema que es de vital importancia para comprender no solamente a la geopolítica mundial, sino para tener una idea muy clara de lo que puede venir en un futuro para el desarrollo económico, político y social de Latinoamérica, pero en especial de Venezuela. ¿Por qué? Porque esta región y también Venezuela, quiero hacer énfasis en mi país natal y para todos los venezolanos que me estén escuchando en este momento, quiero hacer énfasis también allí porque debemos entender lo que significa una alianza de Rusia con América Latina, pero también en especial focalizando con Venezuela. Primero, para tener una idea muy clara, les voy a leer un artículo publicado por una bloguera rusa en el portal de noticias de la cadena Russia Today RT en español, escrito por una bloguera rusa llamada Lilia Kusainova. Se titula el artículo de la siguiente forma: La unión de Rusia y América Latina, una bomba de tiempo para Estados Unidos. Les voy a dejar el link con el blog, la publicación, el artículo en la descripción del video, abajo. Y dice así: en la época actual de crisis y amenazas globales por parte de Occidente y en particular de Estados Unidos, que no escatima esfuerzos por cegar la hierba bajo los pies de Rusia y América Latina, los socios tienen una resolución que es una unión fuerte, todopoderosa y viable. Las economías de Rusia y América Latina son en muchos aspectos complementarias y en los países de la región latinoamericana, los bienes y la tecnología rusa gozan de gran demanda. Los países latinoamericanos no se han unido a las sanciones antirrusas a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que se convirtió en una buena base para la construcción de una cooperación comercial y económica. Los principales socios económicos de Rusia son países como Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba, con los que existe cooperación en varias esferas, como por ejemplo la agricultura, la metalurgia, la ingeniería mecánica, la aeronáutica, la industria química, etcétera. Y es que, y aquí hago un alto, esto nos ayuda a comprender que todos estos rubros, todas estas áreas del conocimiento en las que Rusia está cooperando con América Latina y viceversa, va a servir para que más Rusia que América Latina ganen en desarrollo económico y de infraestructura al aplicar estas áreas del conocimiento a la economía rusa. Sí, América Latina se va a ver beneficiada, pero esto va a depender de lo que Rusia tenga para ofrecerle, pero lo que Rusia puede desarrollar en sí como nación también va a depender de cómo aplica esas áreas del conocimiento a la economía de ese país, áreas del conocimiento que son de gran desarrollo en países como Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba. En lo que se refiere a la agricultura, tenemos el ejemplo en Cuba, la metalurgia en países como Brasil, la ingeniería mecánica muy desarrollada en países como Argentina, la aeronáutica también en Argentina, la industria química en Venezuela y así sucesivamente. Ahora, el artículo también dice lo siguiente: en los últimos 5 años, Rusia y América Latina han logrado alcanzar un crecimiento de facturación del comercio mutuo que casi se duplicó desde 10.600 millones de dólares en 2009 hasta 18.900 millones en 2013. En los últimos años, Rusia y China están bailando cada vez más a los ritmos de la diplomacia latinoamericana y el comercio. Dos gigantes quieren conseguir socios para sus negocios, recursos y amigos que comparten su deseo de poner fin a la dominación de Estados Unidos, escribe el medio estadounidense The Trumpet. Y es que también podemos ver cómo esta unión de América Latina y Rusia y viceversa, pero también de Rusia con China, sirve para salir de ese dominio estadounidense que ha creado una hegemonía con base en el orden capitalista a nivel mundial. Y el medio tiene razón, dice el artículo. Afortunadamente el mundo de hoy ya no es unipolar, es decir, que no está centrado solamente en la línea política exterior de los Estados Unidos que determina la economía y la actividad económica de otros países del mundo con base en los intercambios comerciales y financiación que le brinda Estados Unidos a dichos países o grupos, bloques económicos en potencia. En la competencia global, los países del grupo BRICS, BRICS significa BRICS, Brasil, Rusia, India, también China y Sudáfrica, resisten con éxito a los países occidentales y en ese sentido se llevan la palma China y Rusia.
que con la ayuda de los países de América Latina pueden en muchos indicadores económicos adelantar a Estados Unidos. Así, ya existe una lista de países que quieren adherirse al bloque, ha declarado Vladimir Kulov, embajador en misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso y secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para la Participación de Rusia en el G20 y el BRICS. El funcionario no reveló la lista, pero no se puede descartar que entre ellos haya países latinoamericanos que tienen recursos para defender su derecho a la independencia y a la identidad económica. En estas líneas que les acabo de leer, repito, no se puede descartar que entre ellos haya países latinoamericanos que tienen recursos para defender su derecho a la independencia y a la identidad económica, y es precisamente ese derecho a la independencia y a la identidad económica lo que puede ser un efecto adverso para los países de la región, pero también para Venezuela. Al aliarse con Rusia pueden, digamos, en cierta forma depender de la economía rusa y perder identidad económica, disminuir su derecho a la independencia económica y política, porque tendrán que seguir las líneas económicas y políticas dictadas por la política de un gobierno que, a pesar de que está en recesión, cuenta con mayor poder económico que algunos países de la región, más que todo que Venezuela. Y Rusia, a pesar de la crisis económica que vive, sigue siendo una potencia en el tema ya no tanto económico, pero también militar, y el tema militar puede servir para crear condiciones que permitan a América Latina quedar subyugada a la política de Rusia. Por ejemplo, el arranque de operaciones del Banco Binacional entre Venezuela y Rusia con un capital inicial de $4.000 millones representa un desafío para la hegemonía del dólar y la economía estadounidense, según muchos expertos, analistas políticos. Esto en el tema económico. Bolivia tiene el crecimiento de reservas internacionales más alto de América Latina. El Banco Central de Bolivia, el BCB, anunció que en enero el país acumuló en 2014 un incremento del 50% de reservas internacionales netas, cifra que se traduce en $15.000 millones del Producto Interno Bruto, el PIB, y la lista de triunfos de América Latina es larga. Se puede concluir que ya se ha activado una bomba de tiempo contra Estados Unidos que puede explotar en cualquier momento, lo que significa que la primera economía mundial, es decir, Estados Unidos, ya no podrá recurrir a la competencia desleal, la violación del derecho internacional, la intimidación y el chantaje en la arena internacional. Concluye así la bloguera rusa, autora de este artículo, de este blog, llamada Lilia Kusainova, quien publicó este trabajo en el portal Russia Today, RT. El último párrafo, acerca de que esto es una bomba de tiempo para Estados Unidos, es la esencia de este tema, el eje central de esta nota. ¿Por qué? Porque lo que puede representar, ahora yéndonos al plano internacional, en este caso para una potencia como los Estados Unidos, es que la alianza de Rusia con América Latina y también su alianza con China cree bloques, potencias económicas regionales que hagan que ya dejen de depender totalmente de la economía estadounidense. Y ya tocaré ese tema en un rato, acerca de las potencias económicas regionales que hacen que Estados Unidos vaya quedando, digamos, sin aliados. Entonces aquí Estados Unidos ya ve que no puede recurrir, como lo dijo Kusainova en este artículo, a la competencia desleal, la violación del derecho internacional, es decir, y respetar las leyes internacionales para entrometerse en los asuntos de otros estados, chantajearlos en la arena internacional con respecto a sanciones económicas, por ejemplo, para que de alguna u otra forma hagan lo que Estados Unidos quiere y sigan la línea de política exterior y la línea económica de Estados Unidos para mantener una alianza, digamos, a la fuerza impuesta por Estados Unidos con dicho país, y así hacer que no pierda aliados y la economía de Estados Unidos se mantenga, porque al perder aliados la economía de Estados Unidos va a descender, debido a que está aliado con países que son de vital importancia para su economía, porque son países que le compran a Estados Unidos. También son países de los cuales Estados Unidos importa mucha materia prima, muchos insumos. Entonces aquí vemos cómo Estados Unidos puede irse viendo perjudicado en toda esta situación. Ahora, ¿qué gana Rusia con esta alianza? Rusia gana nuevos socios comerciales, mayor poder político
y expansión geopolítica, que es uno de los elementos claves en la agenda política y el proyecto de Vladimir Putin desde que llegó a la presidencia de Rusia, de la Federación Rusa. También gana ingresos que le permiten contrarrestar los efectos de las sanciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al tener una alianza con América Latina, los ingresos que va a percibir la Federación Rusa van a servir para que las sanciones económicas de Estados Unidos no tengan efecto, ya que va a tener dinero con que compensar lo que le faltó en un momento debido a las sanciones que le impuso Estados Unidos. También Rusia gana un mercado más amplio para vender su petróleo y desarrollar su proyecto gasífero. Sí, Rusia, al irse a los mercados internacionales, en este caso en América Latina, como por ejemplo la bolsa de valores y el mercado bursátil en Ibovespa, la bolsa accionaria del mercado bursátil brasileño, puede allí aliarse también con Petrobras para venderle su petróleo, hacer intercambios comerciales, y así las acciones de Gazprom pueden subir en la bolsa de valores de Brasil y de esa forma incrementar las acciones que tenga la Federación Rusa a nivel internacional, y esto lógicamente va a mejorar su economía. Ahora, del otro lado de la moneda, ¿qué ganan América Latina y Venezuela? América Latina en concreto, en general, incluyendo a Venezuela, gana un importador de materias primas, un vendedor de armas para aumentar el presupuesto de defensa de la región. También gana un aliado político e ideológico. Recordemos que Rusia es comunista con ideologías de izquierda. América Latina, la mayoría es una región de izquierda con ideología política de izquierda, que al tener este aliado político que es Rusia, pueden verse unidos por las mismas líneas políticas, las mismas tendencias a hacer política, y esto puede hacer que la cooperación tanto diplomática como internacional, la cooperación mutua entre todos los países y Rusia, puede verse también afectada para bien, por supuesto. Venezuela gana un lugar donde refugiarse, por así decirlo, entre comillas, de las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que Rusia también fue sancionado por los Estados Unidos, así que este es un punto común de encuentro netamente político en el que Rusia y Venezuela pueden encontrarse, pero que a Venezuela le va a servir, digamos, para buscar alguien que lo defienda, o de alguna u otra forma tener algún lugar donde refugiarse económica y políticamente de las sanciones o de los efectos que generan las sanciones de Estados Unidos al gobierno venezolano, no a Venezuela, al gobierno venezolano, a unos funcionarios del gobierno venezolano. También gana un cooperador militar. Recordemos también que Rusia y Venezuela han sido o han estado muy aliados militarmente durante un tiempo, y armas rusas son traídas y son compradas por Venezuela a Rusia. El último armamento que se compró, por ejemplo, fue una serie de misiles balísticos rusos que fueron traídos a Venezuela, y esto, incrementa tanto el presupuesto de defensa de Venezuela como la táctica defensiva y militar del país. También gana un comprador de petróleo. Por ejemplo, podrían aliarse PDVSA, la estatal petrolera venezolana, y Gazprom, la estatal petrolera rusa, en convenios que permitan, por ejemplo, traer petróleo venezolano a Rusia, o llevarlo, mejor dicho, y traer petróleo ruso a Venezuela para mezclarlos, y así hacer, digamos, una mezcla que hace que haga que el petróleo venezolano sea más ligero al mezclarlo con el petróleo ligero de Rusia. Recordemos que el petróleo venezolano es muy pesado. Si se mezcla con el petróleo ligero de Rusia, se puede crear una mezcla que puede ser un crudo muy eficiente, y esto puede, al aliarse Gazprom y PDVSA, hacer que las acciones de ambas empresas suban, de ambas estatales petroleras, y que PDVSA salga de ese flujo de caja negro en el que se ha visto involucrado por escándalos de corrupción, y buscar un aliado comercial de gran importancia como lo es Gazprom, la estatal petrolera rusa. También Venezuela gana un proveedor de tecnología e insumos electrónicos. Un ejemplo de esto es, digamos, la flota, por así decirlo, de laptops llamadas Canaima, que fueron ensambladas en Rusia y traídas a Venezuela, fueron aportadas por Rusia en un convenio que hubo entre Venezuela y Rusia. Y también Rusia podría proveerle material e insumos electrónicos y tecnológicos a Venezuela como parte de este convenio. Ahora,
Una pregunta aquí muy interesante es por qué Rusia decidió unirse con América Latina. Y es que lo hizo para escapar del dominio estadounidense en la geopolítica mundial y salir del aislamiento económico y político que le ocasionó Estados Unidos. Económico porque la sobreproducción de petróleo de Estados Unidos y la sobreoferta hizo que el valor del rublo cayera hasta quedar en recesión. Porque en la última reunión de la OPEP que se llevó a cabo, la sobreproducción de los Estados Unidos, pero también de Arabia Saudita en conjunto, hizo que el petróleo ruso fuera despreciado. Entonces, al verse despreciado, la gente, o los mercados, mejor dicho, corrijo, al no comprar petróleo ruso, el valor del rublo va cayendo debido a que no tiene un respaldo monetario incentivado por la compra y la adquisición de crudo de ese país. Entonces, cae en recesión el Estado porque no tiene o pierde producción debido a que no se compra tanto petróleo, la producción baja, hay una contracción industrial y el rublo también pierde valor, pierde denominación con respecto al dólar. Entonces, esta sobreproducción hizo que la economía rusa fuera descendiendo, digamos de manera indirecta, ya que probablemente no haya sido la intención de Estados Unidos, pero es la consecuencia que trajo la sobreproducción y la sobreoferta y la alta demanda que tuvo el petróleo estadounidense en los mercados internacionales junto con el petróleo de Arabia Saudita, que es quien domina la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En el tema económico, las sanciones de Estados Unidos a Rusia por su intervención en Ucrania también fue algo que hizo o un motivo por los cuales Rusia quiere salir de ese dominio estadounidense. Está cansada, Vladimir Putin está cansado de que Barack Obama dicte la política exterior de Rusia en base a líneas que sigan sanciones económicas y políticas que le imponga Estados Unidos a Rusia. Rusia no quiere verse subyugado a lo que Estados Unidos le quite, o no quiere verse subyugado a que Estados Unidos lo castigue. No quiere ser castigado, quiere ser independiente en ese aspecto, y por eso decidió buscar otro aliado a gran escala, como lo es la región latinoamericana o los países más importantes de la región latinoamericana, como ya lo mencioné. Ahora, ¿garantiza esta unión un desarrollo y un buen futuro para la región latinoamericana? No a corto plazo, ya que la financiación deberá ser mucha para impulsar el desarrollo y mutua para estimular la inversión, y eso requiere de dinero y tiempo, pero sí podría garantizar desarrollo y un buen futuro a largo plazo, aproximadamente de unos 5 a 10 años. ¿Qué garantiza esta unión para Rusia? Garantiza fortalecer su economía y su moneda, haciendo que América Latina compre petróleo ruso. Esto no solamente petróleo ruso, pero digamos es el elemento principal de estas relaciones económicas y comerciales entre Rusia y América Latina. El intercambio y la compra de América Latina de petróleo ruso y viceversa, más que todo de petróleo venezolano adquirido por Rusia. Esto haciendo que América Latina compre petróleo ruso, y esto fortalece el rublo, ya que tiene respaldo monetario y liquidez. Liquidez quiere decir dinero que es convertido en efectivo, dinero electrónico convertido en efectivo, dinero que tiene activos, digamos dinero líquido, es decir, dinero que no está en efectivo, que tiene un respaldo en efectivo y que es liquidado, que es convertido al efectivo. Entonces, al tener ese respaldo monetario y liquidez, el rublo ruso, por tener respaldo económico al adquirir, o el petróleo ruso al ser adquirido, esto disminuye progresivamente la despreciación del rublo, haciendo que la economía rusa vaya disminuyendo su recesión, aumente la producción porque la demanda del petróleo ruso es mayor, se produce más, el rublo va adquiriendo más valor, y esto garantiza un buen desarrollo y un buen impulso para el motor de la economía de Rusia. En otro plano, en el plano geopolítico internacional, nos preguntamos cómo queda Estados Unidos en esta situación. Estados Unidos puede quedar solo al perder aliados, pero ojo, nunca va a quedar aislado. ¿Por qué? Por sus relaciones permanentes con Irán, Israel, también con la Unión Europea. De hecho, recientemente se llevarán a cabo las conversaciones para la firma del Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio de Estados Unidos con la Unión Europea. Entonces, aquí vemos que Estados Unidos puede perder hegemonía y dejar de ser esa potencia magnífica o a gran escala que llegó a ser en su momento.
pierde hegemonía, también pierde dominio y poder político, pero nunca va a quedar aislado. Puede quedar solo en Latinoamérica. Puede quedar solo en Latinoamérica con excepción de Cuba, y sin embargo hay que tener eso muy a la vista porque Cuba aún no está del todo insertada en el diálogo político con Estados Unidos y viceversa. Puede quedar solo en América Latina, pero no solo en el Medio Oriente y no solo en Europa. Entonces vemos que Estados Unidos tiene una estrategia o un plan B en caso de que lo que se denomina como el patio trasero de América Latina, que es de Estados Unidos, perdón, que es América Latina, no llegue a cumplir con las expectativas de Estados Unidos. Centrándome ahora en Venezuela. ¿Qué significa o qué representa el Banco Binacional que mencioné en el artículo del blog escrito por esta bloguera rusa? ¿Qué significa o qué representa el Banco Binacional Rusia-Venezuela? Según información publicada por RT titulada Un banco ruso-venezolano orientado a los BRICS. BRICS es el bloque económico de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por eso sus siglas BRICS, BRICS. ¿Representa esto el fin de la hegemonía de Estados Unidos? Entendamos esto para comprender qué representa para Venezuela en sí. El próximo arranque de operaciones de un banco binacional entre Venezuela y Rusia presenta un desafío a la hegemonía del dólar y la economía estadounidense. Así interpretó el periódico mexicano Cambio de Michoacán el anuncio al respecto del embajador venezolano en Moscú. Un artículo del analista Hugo Rangel Vargas revela que la noticia difundida por el diplomático Juan Vicente Paredes Torrealba ha desatado una serie de especulaciones y análisis sobre el futuro del sistema financiero internacional. El mundo, sostiene el autor, ya está dividido en bloques de economías que orbitan en torno a potencias regionales. Los países BRICS representan el más importante de los bloques y esta alianza estratégica avanza, ganando adeptos en el hemisferio latinoamericano, en donde los vuelcos políticos han orientado a que los países del Cono Sur volteen a otras opciones de cooperación, financiamiento e intercambio económico distintas a la norteamericana. Para Venezuela, dice el autor, la cumbre celebrada en 2014 entre los BRICS y la Unión de Naciones Suramericanas, o la UNASUR, fue un punto crucial para hacer este cambio en el aspecto financiero. En este sentido, el anuncio del embajador venezolano podría resultar desafiante para Estados Unidos, agregó Rangel Vargas. Lo que esto significa es que ahora el mundo está dividido en bloques de economías regionales, es decir, por regiones. Por ejemplo, tenemos la alianza económica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en el BRICS. También tenemos la región de la UNASUR, que es un bloque no solamente político, sino también económico entre los países del Cono Sur. También hay alianzas como el G20, el grupo de los 5+1. Son alianzas políticas y económicas que hacen que cada vez más se vaya dependiendo mucho menos de lo que Estados Unidos o la línea política y económica de Estados Unidos y de la financiación que este país, Estados Unidos, le puede brindar a estos países para tenerlos, digamos, no esclavizados, pero sí allí junto con Estados Unidos para mantenerse en acuerdos comerciales que beneficien a ambos países. Entonces, al crearse estos bloques o estas potencias regionales, Estados Unidos pierde aliados en el Cono Sur, que son de vital importancia para su economía. Ya no tendría aliados en el Cono Sur. Esos países ahora dicen, Estados Unidos, fuera de aquí, ya no te queremos. Ahora nos aliamos con potencias emergentes como lo son Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica. Y de esa forma crear un bloque que nos permita compensarnos económicamente a nosotros mismos sin tener que depender de lo que tú nos des o de lo que tú nos financias, haciendo referencia a Estados Unidos. Ahora, con base en esto, ¿qué representa el Banco Binacional Rusia-Venezuela? Representa menos dependencia del dólar al tener reservas en rublos, al tener Venezuela reservas en rublos, rublos incentivados por el creciente yuan chino debido a la transacción con ambas monedas del banco ruso chino. Entonces el rublo, al tener respaldo monetario en el yuan, y el yuan al verse o al ir creciendo debido a que tiene respaldo también monetario y liquidez por las inversiones que China hace en América Latina, hace que el rublo también se fortalezca. Venezuela, al tener reservas en bancos rusos, reservas en rublos, una moneda que puede ir creciendo paulatinamente, le permite que bancos
en Rusia le otorguen créditos bancarios, también de empresas rusas, a Venezuela para desarrollar proyectos en el país. Entonces aquí vemos cómo una unión bancaria entre Rusia y Venezuela hace que las reservas de Venezuela puedan tener mucho respaldo en una moneda que vaya creciendo paulatinamente y así ir dependiendo menos del dólar y desdolarizar, por así decirlo, la economía venezolana, que actualmente se encuentra demasiado dolarizada. Entonces con esto nos queda una idea muy clara de que más allá de lo que Estados Unidos pueda ser ahora o lo que pueda dejar de ser, si deja de ser una potencia o una hegemonía, no. Lo más importante aquí es cómo la economía latinoamericana, el desarrollo de Latinoamérica y en especial de Venezuela, lo digo porque soy venezolano, puede verse incrementado e impulsado, desarrollado o desarrollada por la unión con potencias como Rusia, como China, con bloques regionales, bloques de potencias regionales, bloques de potencias económicas regionales como lo es el BRICS, para depender menos de Estados Unidos y crear un nuevo orden económico mundial que dicte las finanzas internacionales y que haga que ahora se cree una nueva era económica a nivel mundial, que ya no dependa de lo que diga Estados Unidos o de lo que Estados Unidos haga en materia de política exterior, sino de las alianzas que se tengan, ya que, como lo leí una vez en un artículo, en la política exterior no hay amigos permanentes sino intereses permanentes. Entonces esos intereses que tiene Rusia con América Latina y América Latina con Rusia hacen que la economía de la región, también de Venezuela, se desarrollen, tal vez no en un corto plazo, pero sí en un largo plazo, y esto puede hacer que Estados Unidos deje de ser el imperio del cual muchos lo han catalogado y se cree no un imperio a nivel mundial, sino una alianza imperial, una alianza que resulte imperial e imperativa por lo que representa para el desarrollo de muchos países masivamente. La alianza o las alianzas políticas y económicas es lo que va a marcar la tendencia política y económica de la nueva era, para que el mundo deje de depender de un imperio, por así decirlo, como lo llegó a hacer en su momento la Unión Soviética, como lo ha venido haciendo Estados Unidos, para que el mundo deje de depender de ese imperio económico, político, comercial, de mercado, consumista, para que deje de depender de ello y que ahora el orden capitalista a nivel mundial se vea orientado por alianzas en bloques con potencias regionales y no por un solo país, en este caso Estados Unidos. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.